Imagínense por un instante que ustedes tienen que dar esta conferencia, después de estar oyendo todo el día a Leonardo da Vinci, con el doctor Reynolds, con el doctor Juan, con el doctor Orlando y ahora con Julián. Entonces me parece que es honrado decir notas para llevar a casa, porque la verdad es muy poco lo que tengo que agregar. No obstante, esta era la conferencia o el título de la conferencia inicial. Íbamos a hablar de un poco de algunos enigmas, pero el temor de llegar a Dan Brown, que Orlando esta mañana hizo sentir, pues me puso a pensar y vamos a ver qué es lo que hay que hacer. Hace algún tiempo, cuando llego a Bogotá y sigo trabajando las enfermedades y el arte, me doy cuenta que el arte ha sido una demostración de una cantidad de enfermos. Miguel Ángel tenía una gota, Durero tenía una clinodactilia. Imagínense la Mona Lisa, embarazada, con hipotiroidismo, con parálisis de Bell. ¿En qué queda la pobre Mona Lisa? La maja desnuda de Goya no se podría levantar a caminar porque caminaría como un pato. Y por eso me motivé a estudiar la maestría de estética e historia del arte. Y lo primero que me dijeron los profesores es: quite la mirada médica y aprenda de arte. Esa plata se perdió. No pude definitivamente quitar la mirada de médico, y la propuesta que les tenía es esta, un abordaje desde la medicina. No obstante, como hay gente menor de 30 años, y para no hablar de polímata, entonces vamos a hablar del polímata al multitask. Miren ustedes con cuál de los títulos se quedan, y creo que entre todos podríamos llegar a dar unas notas para llevar a casa. Vamos a hablar de los médicos presentes en la vida de Leonardo. Y el primero, Orlando esta mañana decía: no voy a hablar de Marsilio Ficino. Marsilio Ficino, un médico que cumpliría mañana años, 19 de octubre, fue la persona más importante en el Renacimiento en cuanto que rescata todos los, o la mayoría de saberes, la mayoría de filosofías, la mayoría de estilos de la edad grecorromana, y por eso muchos se han centrado en decir que el Renacimiento es un retorno al paganismo. De hecho, los primeros historiadores del arte se dedican a hablar de renacimiento del paganismo, y es lo que hace Marsilio Ficino. Vamos a ver cómo esa idea del movimiento, la idea de la filosofía de la naturaleza, la idea del platonismo, incluso se dice que es el padre del neoplatonismo, cómo puede influir sobre Leonardo da Vinci. El otro médico es Marcantonio de la Torre, y aquí hay una precisión para hacer, porque Giorgio Vasari fue uno de los primeros biógrafos, quizás el primer biógrafo que tuvieron todos los pintores del Renacimiento, pero Vasari dice sin ambajes que él fue el que indujo a Leonardo a estudiar medicina. Pero para 1489, cuando Leonardo empieza a hacer sus primeras disecciones anatómicas, el doctor de la Torre era un niño de 7 años, o sea que no es posible que Marcantonio de la Torre hubiera influido de esa manera. Sí se encuentran en 1510, un año antes de morir. Marcantonio de la Torre muere muy joven, de 30 años, parece que se encuentran en Pavía y tienen algunas conversaciones, pero lo de haber instruido a Leonardo, de haberlo motivado a hacer los libros de anatomía, definitivamente no es posible por la margen y por el tiempo en que estaban moviéndose los dos. Y el tercero es Sigmund Freud, que en vista de las pocas noticias que se tenían de la infancia de Leonardo, empieza a escudriñar en esas frases, y ya el doctor Julián Borges habló sobre eso, pero voy simplemente a retomar algunas ideas muy prontas, muy ligeras. Esto es polímata. Toda esta lista: pintor, inventor, ingeniero, matemático, ya dijimos, y era un momento en que el poder de la Iglesia estaba cambiando al poder de la razón. Y ya habló Julián el número de Fibonacci, de este número áureo que definitivamente sí se adapta a la Mona Lisa. Ven ustedes cómo cada rectángulo que se divide
cuadrado y un rectángulo se va haciendo infinito hasta encontrar esta imagen que vemos en el oído interno, además, que vemos en los helechos, que vemos en todas las figuras que estuvo explicando Julián tan vehementemente. Y cómo neurocientíficos, odontólogos, cardiólogos, oftalmólogos, psiquiatras, psicólogos, patólogos, sexólogos, geomorfólogos, artistas, fotógrafos e incluso historiadores de arte han tratado de explicar la obra de Leonardo. Leonardo se dice que escribió alrededor de 120 tratados, de los cuales sobrevivieron 7, tratado de la pintura, de las sombras de la luz, de la anatomía, del vuelo de los pájaros, del movimiento del agua, de la geometría y el libro cuarto del mundo y de las aguas. Y esta es una de las primeras representaciones del teorema de Euclides, y dice: existe un modelo ideal para cualquier modelo científico. La geometría euclidiana es la que explica esto. A partir de unos pocos axiomas, ella desarrolla y levanta un vasto edificio de verdades que se generan o deducen una de la otra sin jamás tener que recurrir a nociones heterogéneas, y de esta férrea concatenación extrae la certidumbre de sus conclusiones. Y este dibujo, muy rápidamente, ya esta mañana Orlando contó que Leonardo no hablaba latín, escribía y leía una jerigonza florentina, un italiano pasado de moda, pero él se va a inventar una serie de palabras cortas, palabras abreviadas, dibujos, notas musicales, que escribía de derecha a izquierda y en espejo. Por eso es tan complicado leer a Leonardo, pero aquí está explicado el teorema de Euclides. Solo una línea recta puede pasar por un punto dado. Ahí está en ese dibujo. Él no se puso a escribir muchísimo sobre eso. De manera que este es otro de los ejemplos de la escritura de Leonardo. En este está, por ejemplo, El amor me da solaz. Esta es una nota musical con una ancla, con el ancla por fuera, que es as, y explican los que descifran a Leonardo este tipo de frases. Pero si la fortuna me hace dichoso, este rostro mostraré. Aquí exactamente en uno de los dibujos que es de la colección de la reina Isabel. El otro es Ahora estoy afligido, y ¿qué puedo hacer si esa mujer me arranca el corazón? Entonces es un modo de descifrar toda esa escritura de Leonardo da Vinci, que ha llevado a muchos a perderse precisamente en esa literatura y en esa caligrafía y en esos jeroglíficos. Y claramente explica que no me lea quien no sea matemático. Ahí nos está dando definitivamente un pare de contar. Pero un personaje interesante que es Martin Kemp, es uno de los, definitivamente es el que más ha estudiado a Leonardo, es profesor emérito de la historia de arte de Oxford. Tiene una taxonomía de las ideas excéntricas sobre Leonardo. Voy a leerlas. Los teóricos místicos, que creen ver mensajes secretos sobre la naturaleza del cosmos ocultos en su obra. Los teóricos de la herejía, que creen que Leonardo estuvo involucrado en algún tipo de camarilla religiosa. Los geoteóricos, que tratan de identificar el paisaje de fondo en la Mona Lisa y otras pinturas. Los teóricos de la atribución, que siguen queriendo poner el nombre de Leonardo en un trabajo que no es suyo. Los de la resistencia, que creen que la Mona Lisa representa a Leonardo o a uno de sus alumnos vestidos de mujer. Los teóricos de la ciencia ficción, más o menos exactamente lo que te imaginas, hablando de Dan Brown. Entonces, esta es la taxonomía de todos los que se dedican a tratar de explicar a Leonardo. Y una persona que trabajó muchísimo a Leonardo, que fue Edmondo Solmi, el profesor Leonardo Solmi en 1910, explica algo muy importante. Dice: pero el insaciable deseo de penetrar en el conocimiento de todo lo que le rodeaba y hallar con fría reflexión el más profundo secreto de todo lo perfecto, condenó la obra de Leonardo a permanecer siempre inacabada. Y de ahí vienen muchas explicaciones de su obra que seguimos tratando de explicar, pero que al parecer simplemente están inacabadas. Y este es, ya dijo Julián hace un rato, la imagen de San Jerónimo, que aquí les quiero contar. Se ve como partida la imagen, y es que esta tabla la recortaron y la encontraron después de varios años en el taburete de un zapatero en Roma. Estuvo perdida durante años hasta que finalmente la encuentran y la pueden rearmar.
Y ya Julián también habló sobre la teoría del buitre. El buitre, voy a quedarme solamente un minuto. Leonardo tenía acceso a libros antiguos y leía algo sobre los egipcios, y recordemos, dice Freud tratando de reconstruir esa infancia de Leonardo, dice que el buitre para los egipcios representaba la maternidad. Los egipcios veían solamente hembras en los buitres, así como solamente machos en los escarabajos. Y la idea de la maternidad para los egipcios se la atribuye Freud a Leonardo con esta frase, la voy a leer. Parece, en un sueño que tiene de niño, Leonardo dice: parece como si me hallara predestinado a ocuparme tan ampliamente del buitre, pues uno de los primeros recuerdos de mi infancia es el de que, hallándome en la cuna, se me acercó uno de estos animales, me abrió la boca con su cola y me golpeó con ella repetidamente entre los labios, y eso le cae a Freud. Imagínense lo que arma Freud con esa historia. Dice: pues mire, lo que sucedió fue que con la cola le abrió la boca y ahí lo dedicó a explorar el resto de su vida, le hizo una felación y lo volvió homosexual. En términos sencillos, aunque él mismo lo niega, Freud dice: no estoy explicando en un 100% el homosexualismo de Leonardo con la historia del buitre. Pero, como bien lo dijo Julián, no era un buitre, le tradujeron mal y era un milano. No obstante, Lacan dijo, Jacques Lacan unos años más tarde dijo: no, se vale. No importa que no fuera buitre, se vale la apropiación que hizo Freud del buitre. Y ya explicó también muy bien Julián este cuadro. Este es la Virgen con Santa Ana, la Virgen y el Niño, donde dicen los que han tratado de explicar este cuadro que la Virgen está tratando de alejar al niño del Cordero. De alejar al niño del Cordero es: papito, no vaya a que lo crucifiquen, no se vaya a sufrir. Y lo que está haciendo Santa Ana es deteniendo a la Virgen: no, mija, él tiene que ir a sufrir. Esa es como la explicación freudiana que se da. Y vean ustedes aquí el famoso buitre, que Jacques Lacan dice: no era un buitre, era un milano, pero vale. Las relaciones de objeto en las estructuras freudianas, que son conferencias que dicta entre 1956 y 1957, estos son dibujos previos a ese cuadro, que fue precisamente, como lo explicó esta mañana Orlando, fue Santa Ana con la Virgen y el Niño, San Juan Bautista y la Mona Lisa, los que lleva en su travesía por los Alpes Leonardo cuando llega a vivir a la corte del rey Francisco I. Esos tres cuadros los llevaba consigo Leonardo. No me voy a detener mucho. Esta es la Mona Lisa antes de la restauración y después de la restauración hace 4 días. Así quedó. Y no vamos a explicar los puentes de la Toscana, no vamos a explicar los ríos que fluyen. Ya Orlando se dedicó esta mañana a mostrarnos todos los estudios y todas las teorías que existen. Y aquí está el antes y después. Había una cantidad de barniz que lograron, y esto motivó unas discusiones y controversias grandísimas en el seno del Museo del Louvre y de los historiadores de arte en Francia, pero esta es la nueva cara de la Mona Lisa, y esta es una fotografía tomada a las 6:45 de la mañana, porque si la toman después puede aparecer esto, y si la toman en otro momento puede aparecer esto. Entonces, ¿qué es lo que llama tanto la atención de la Mona Lisa? ¿Sí? Se perdió a principios del siglo XX, se la robaron, y esto fue noticia, una tragedia nacional. Incluso Pablo Picasso estuvo involucrado en la investigación con su amigo Apollinaire. Apollinaire fue torturado incluso por la policía parisina para que dijera dónde estaba la Mona Lisa. Finalmente aparece la Mona Lisa, pero ahí viene la discusión. Dicen algunos investigadores, esa que devolvieron no es la verdadera Mona Lisa. Sin embargo, ya esta mañana Orlando explicaba la diferencia entre los angloparlantes y los que hablan italiano de la Mona Lisa y la Gioconda. Y esto tiene marca registrada, The Smile of Mona Lisa. Dice este autor, que fue en 1916, aquello que fascina al espectador es el demoníaco encanto de esta sonrisa. Cientos de poetas y literatos han escrito sobre esta mujer que tan pronto parece sonreírnos seductoramente. Parece perderse en la lejanía de una mirada fría y sin alma, pero ninguno ha descifrado su sonrisa ni interpretado sus pensamientos. Todo este cuadro, incluso el paisaje, parece sumergido en una densa y ardorosa sensualidad. Freud dice que él encuentra en la modelo de la Mona Lisa la sonrisa de su mamá Catalina.
Y dice también que ese tronco de donde emergen las dos cabezas de Santa Ana y la Virgen que vieron ahora es esa representación que hacía Leonardo de una figura materna. Entonces ahí vamos tratando de mostrar. Il sorriso de la Gioconda en italiano y The Smile of the Mona Lisa son algunas de las atribuciones o explicaciones que quieren dar. Mill Steven en 2019 en abril dice: Vito Franco, un resumen que ya presentó Orlando, pero que simplemente voy a hacer a puntualizar algo. Profesor de patología de la Universidad de Palermo, dice que sufría hipercolesterolemia por el santelasma palpebral, pero el profesor Kemmel de Oxford que les dije, dice que eran residuos de pigmentos de la restauración que se había blanqueado. Angelo Paratico en el 2014 dice que era una esclava china o Catalina, la madre de Leonardo. Lilian Schwartz en el 87 dice que se trata del retrato de un hombre que le aplicaron las imágenes de computador o su alumno Salai vestido como una mujer. Otros han sugerido que la sonrisa obedece al rechinar compulsivo de sus dientes, a una dieta deficiente, a un matrimonio disfuncional, a una sordera o a una parálisis facial. En el 2018, Mandeep Mehra dice, director médico del Hospital Her, esto es en serio, miren, del Mayo Clinic Porcelain de 2018, la Mona Lisa tenía un hipotiroidismo. Pierre Colombier en el 2006, la expresión de satisfacción en su rostro y la colocación tímida de sus manos indican que está embarazada según investigaciones de la National Research Council de Canadá. Otros dicen, no, es que era prostituta, y ese era el motivo de la sonrisa. Que sonreía con la boca cerrada, ya lo dijo Orlando, porque sus dientes se habían ennegrecido por los tratamientos de mercurio para la sífilis o que sufría de estrabismo. La sonrisa, este es el mejor, fue analizada en el 2005 por investigadores de la Universidad de Ámsterdam con asistencia técnica de la Universidad de Illinois mediante un software de reconocimiento de emociones, determinando que la mujer en el retrato era 83% feliz, 9% asqueada, 6% temerosa y 2% enojada. ¿Sí? Entonces, a Freud se le desbarata la teoría, pero yo caí en la trampa también y escribo un artículo y me estaba metiendo en problemas, pero salí yo creo bien librado porque termino diciendo una frase de Gerald Mesadi que hace una biografía del diablo excelente y él anota entre los griegos, dice: ¿por qué es importante la sonrisa de la Mona Lisa? Porque fue la primera mujer que se atrevió a sonreír después de 1500 años de imágenes adustas y bravas del cristianismo. Esto era el Pantocrátor, las vírgenes todas sufrientes, y la primera que sonríe 15 siglos después fue la Mona Lisa, y eso que viste casi de luto. La Gioconda, por ese atrevimiento, alcanzó celebridad fenomenal. No se trata de que su sonrisa sea misteriosa, sino de que sonríe. O mejor dicho, recupera la sonrisa del arte griego arcaico, la de las Kuroi, triunfante y algo socarrón. Entonces, yo salí bien librado, considero, de ese artículo. Hoy podría estar aquí acabándome de reír de mí mismo. Pero esto es lo que dice Freud. Mire, esta sonrisa de San Juan Bautista, no, por fortuna, no es muy conocida, es la Mona Lisa del Museo del Prado de Madrid. La están exponiendo. Leonardo tenía una costumbre de pintar 2 veces sus cuadros, sus grandes cuadros, sus formatos grandes, y esta es una que entró en polémica hace unos 2-3 años y hoy en día está aceptada como la Mona Lisa del Prado. Entonces son hermanas, pero la sonrisa de la original, la sonrisa de Santa Ana y la sonrisa de los Kuroi. Este es arte arcaico griego que también se llama megínico, de la isla de Megina. Y alguien dice, bueno, si se perdió la original, estos sí son originales. Si no apareció después del robo, Marcel Duchamp en 1919 le puso bigote inspirado en Dalí y dice en francés es una grosería, ella está excitada, no la vamos a traducir literalmente. Philip Hasman, inspirado también en Dalí en 1954, y esta es de mi cosecha, Fernando Botero. Esas sí son reales, esas son auténticas Mona Lisas, no las que están en este momento en el Prado o en el Louvre. Y se dedica entonces, en ese temor que tenía, y sigo con Freud,
Dice, él llega a considerar la vejez como el estado máximo de la sabiduría, como el alcance de lo que todos los seres humanos aspiran, y este es un retrato del dibujo de Turín en su dimensión real, porque es un dibujo que no pueden sacar debido a lo frágil del papel donde lo pintó. Y solamente, este ya lo mostró esta mañana el doctor Reynolds, quiero mostrar que esta cara de viejo la relaciono yo en un artículo posterior con un centenario. A Leonardo le dicen, hay un hombre hospitalizado en Santa María Novella, que es el hospital en Florencia, vaya y mírelo porque dice que tiene 100 años, efectivamente se cree que Leonardo estuvo detrás de este centenario, se muere y le hace la necropsia, y él dice al final, la vejez se produce por venas que al aumentar el grosor de sus paredes restringen el paso de la sangre y con la consiguiente falta de nutrición destruyen la vida de los ancianos sin que sufran fiebre, extinguiéndose las personas poco a poco en una muerte lenta. Entonces, esta es la cara del centenario que asiste Leonardo. Y más adelante escribo un artículo que me publican sobre las dos vidas de Florencia Clos de Lucé, donde muere Leonardo, de esa vida del hombre que había sobrevivido a la peste, que había sobrevivido a las guerras, pero que no sobrevive a la vejez, y Leonardo se encarga de inmortalizarlo para siempre en su dibujo del hombre y el sistema sanguíneo. Y estos son todos, este es San Jerónimo, este es el autorretrato, este es el hombre de Vitruvio, simplemente para mostrar que es un anciano, y todas las caras y los estudios que hace para la última cena, y este que es bellísima, que ya la mostró Julián hace un rato, que es el hombre viejo mirando el flujo del río Arno, es bellísimo cuando se pueda ver. Dice, la sabiduría se alcanza, se adquiere a través de la experiencia directa de la realidad. Es un proceso que requiere mucho tiempo, toda una vida inspirada en busca de la verdad. Quizá por este motivo el hombre leonardesco casi nunca se identifica con la persona joven, sino que más bien se reconoce con el hombre maduro que a la belleza del físico totalmente desarrollado puede sumar la hermosura intelectual que le llega del conocimiento y de la experiencia. Entonces, simplemente resaltar que sí estuvo muy influido por ese tipo de pensamiento de que la vejez es sabiduría. No voy a quedarme en esto, ya ustedes lo vieron. Toda esta explicación de las medidas perfectas están contenidas en esta misma hoja del dibujo de Vitruvio. Y yo, oiga, la fuerza que hice yo esta mañana para que el doctor Reynolds no mostrara esta imagen. Ustedes se imaginan yo diciendo, la va a mostrar, yo no salí a tomar tinto, yo me quedé aquí. Pues miren, este es un dibujo de Leonardo donde pinta el corazón en el estómago. Y esto parece que es una tomadura de pelo, definitivamente, porque sí existe el síndrome, y aquí está Óscar Salazar, ectopia cordis interna. Esos niños que nacen con el corazón ectópico no sobreviven sino unos días, Óscar. Yo consulté con la pediatra de la familia y me dijo, mire, sobreviven días. Pero este personaje, que lo describe más adelante un médico como el síndrome de Tin Man, se descubre que él había borrado con Photoshop el corazón. Entonces ahí le está dando más fuerza a la teoría de tomadura de pelo de Leonardo da Vinci, porque en todas las demás, ustedes vieron esta mañana 122 imágenes de corazón del doctor Reynolds y no mostró esta por fortuna. Es una ectopia cordis interna, un corazón que puede perfectamente darse ahí en 1 millón de casos, pero que no sobreviven, y aquí lo muestra en un adulto. No, ¿por qué lo pintó? Es un enigma, nadie sabe por qué Leonardo hizo esta gracia. Así pues, la pintura es filosofía, porque trata del movimiento de los cuerpos, en la prontitud de sus acciones, y también la filosofía se extiende al movimiento. Y aquí un poco me voy a pasar rápidamente estas imágenes, ya la mostró ahora. Esta es la corriente del río Arno, y todas estas ondas que va a producir, y mírenlo aquí en la cabeza de Leda. Entonces es movimiento en el pelo, es movimiento en el río, es movimiento en el vuelo de las aves, y eso es el neoplatonismo que Marsilio Ficino estaba tratando de contar cuando todo el mundo se adhiere a ese nuevo movimiento que da lugar al Renacimiento. El movimiento es el origen de toda la vida, a través de sus bocetos, de dibujos apresurados, de apuntes compositivos, de rápido estudio de muchas posiciones posibles del sujeto, podemos llegar a leer en Leonardo
el vuelo de las aves, y él clasifica los vuelos por las ondas que describen en el viento. Él era un observador absolutamente dedicado de la naturaleza. Estos son dos ondas distintas de las aves, aquí se ven muy bien. Y cómo, miren la cabeza de este personaje y cómo esto es energía pura, y es el movimiento retenido en la potencia, que es precisamente ese movimiento platonista o neoplatonista de Marsilio Ficino. La fuerza tiene lugar en el movimiento espiritual, movimiento que al correr por los miembros de los animales sensibles engrosa los músculos de los mismos, que una vez engrosados acaban acortándose y retrayéndose detrás de los nervios que con ellos están conjuntos, y de aquí se origina la fuerza para los miembros humanos, escribe Leonardo. La máquina, que ya la vimos, estos trajes y estos drapeados que son absolutamente hermosos, terminados por sus alumnos, y cómo ponía a sus danzantes estos vestidos, y era movimiento puro que él quería representar en su momento. Ya lo mostró ahora Julián, los caballos, la fuerza, la dinámica, el dinamis griego, todo expuesto en estos dibujos de Leonardo. Los instrumentos musicales, genialmente explicados por Julián hace un rato. Y viene otro enigma que también vale la pena mirar, el enigma de las conchas marinas en las montañas. Reflexiones subversivas sobre la evolución geológica de la Tierra. Recordemos, 1507 aproximadamente, la Inquisición estaba vigilante. Cualquier expresión artística, cualquier expresión filosófica era mal vista por la Iglesia, y la evolución geológica de la Tierra no era posible. La Tierra tenía 10.000 años, así como hoy en día para muchas personas en Corrientes, en Estados Unidos incluso, siguen diciendo la Tierra hace 10.000 años la creó Dios, punto. Pero Leonardo veía que traían conchas de las montañas, y él mismo encontraba conchas. Le llevaron unos campesinos conchas marinas, las encontraron en las montañas de Parma y Piacenza, y entre ellas había muchas todavía frescas. Y entonces la explicación la encontramos en la Virgen de las Rocas. Este es pintado primero, es una composición piramidal, ven ustedes. Inicialmente esta la pinta por 1487, el encargo de los dominicos, y a los dominicos esto no se les parece a nada, porque primero la Virgen nunca se encontró con San Juan Bautista y con el Niño Jesús y con el Arcángel Uriel, y menos en una roca, en una cueva con rocas al fondo. Ellos despreciaron este cuadro, y unos años después, casi 20 años después, él pinta una nueva versión, la vamos a ver ahora más clara, y hoy en día está en la Galería Nacional en Londres, donde ya le da unas atribuciones distintas a cada personaje, y aquí están más claros. En el primero aparece el niño Jesús bendiciendo a San Juan Bautista, y San Juan Bautista y esta cercanía con la Virgen no era bien aceptada, porque al parecer le estaba dando Leonardo primacía a San Juan Bautista, y esos eran movimientos medio filosóficos, medio protestantes en ese momento, de una religión que se tenía que basar en la humildad y no en la opulencia del Vaticano. Hay unos mensajes interesantes ahí. Y aquí está señalando Uriel, recuerden en el gesto de San Juan Bautista, señalando hacia el cielo: el que viene detrás de mí es el verdadero Hijo de Dios. Esta es la primera señal del Arcángel Uriel, el mismo que expulsa a Adán y a Eva del paraíso. Y estas rocas y todos estos símbolos detienen a Leonardo durante unos años, y vuelve a pintar la imagen ya un poco más clara. Le da la cruz a San Juan Bautista, pero ya lo adapta, ya en este momento se lee como Jesús, y aquí es San Juan Bautista el que señala al cielo con el dedo, y aquí el Arcángel Uriel. ¿Qué tiene de particular? Miren esta imagen aquí, que son unas plantas con forma de concha marina, y esa es la primera explicación. Conchas marinas en las montañas son así porque Dios las puso ahí. Hace 10.000 años se creó el universo y ahí estaban puestas. Ningún diluvio universal, nada que ver con que el mar estuvo en las montañas de Parma o de Piacenza. Y otra explicación interesante, que es esta perla que tiene la Virgen en su manto.
explicando un poco este mismo cuadro, esta alegoría que es de la obrera Madonna de Piero della Francesca, que es pintado antes, donde está la concha marina de nuevo, la perla, porque dice, de la cúpula pende un huevo de color perlado que completa la iconografía y sugiere que la fertilidad de María es tan milagrosa como la producción de las perlas, que en ese momento se creía crecían de forma sobrenatural a partir de las gotas de rocío. Entonces, Leonardo juega con toda esa cantidad de signos y de símbolos para pasar desapercibido y lo logra durante muchos siglos. Estas son las plantas. Él fue un botánico excelente, un dibujante de plantas como el que más. Es la prímula que está aquí a los pies del niño que está dando la bendición, de San Juan Bautista, que está dando la bendición al niño. Es una planta que en lugares de Centro Europa anunciaban la llegada de la primavera, y en el marco del lenguaje de las plantas se las asocia con el significado del amor eterno, la juventud y la pureza. De hecho, hay leyendas que dicen que eran usadas en la elaboración de pociones para conseguir el amor. Y otro, este es muy reciente, es en esta misma Virgen de las Rocas del Museo del Louvre, encontraron este perro. Yo la verdad por aquí lo pude encontrar, yo no sé si ustedes lo ven allá, me demoré mucho rato tratando de ver la cabeza, pero este no es, el que ven es este, que tiene un collar donde dicen, de nuevo los que se atreven a hacer ahí a explicar, que tiene un collar y es precisamente la iglesia amarrada por el papado, como si fuera una mascota. Mensajes que valdría la pena detenerse en algún momento a pensarlos. Y ya habló Julián del pentimento. Esta es la Virgen de las Rocas original. Miren cómo aparecía inicialmente la Virgen, cómo aparecía el Arcángel Uriel y cómo aparecía San Juan Bautista. Un pentimento en la segunda, en la de 1510 de la Galería Nacional. Y este es San Juan Bautista restaurado. Bellísimo, porque recupera realmente los elementos que le quiso dar Leonardo y que son tomados del Evangelio, cuando dice que vestía escasamente una piel de animal y vivía desnudo, señalando siempre al cielo, porque el que vendría detrás de él sería el Redentor. Esta es muy bella y es la que acompaña lo explicó esta mañana Orlando, que es Gian Giacomo Caprotti, el Salai, su alumno, uno de sus alumnos, y era una de las que llevaba en su travesía para llegar por los Alpes para llegar a Francia. La última cena, muy poco voy a hablar de ella, esto nada que ver con Dan Brown, por supuesto, pero este es Santa María de la Gracia, Santa María de la Gracia en Milán. Esta es la entrada y esta es la iglesia y este es el cenáculo o refectorio, y aquí esta es la verdadera posición. Y ahí se la juega Leonardo, porque él pinta sobre cemento o sobre yeso fresco, sobre 2 capas de cemento, pinta con, aquí Juan Carlos Cano me puede ayudar mucho más, le pone óleo al cemento fresco y eso la vuelve definitivamente muy frágil, y es lo que está sucediendo con la última cena. Mírenla aquí. Tiene 460 por 880, o sea, 880 por 460, temple y óleo sobre 2 capas de preparación de yeso en el convento dominico Santa María de la Gracia. Mucho se ha tratado de especular el número de ventanas. Esta mañana el doctor Reino nos puso a oír la sinfonía de las manos, cómo están colocadas las manos y las notas musicales, e incluso este nudo. Si puedo mostrarles ese nudo. Sí lo alcanzan a ver ahí bien, el nudo. Dicen que era el nudo de la Magdalena porque era su unión. No, a las mesas cuando se corre el mantel, que hay que hacerle como en las sábanas de los enfermos, amarrarla por debajo. Entonces miren todo lo que da lugar a las supuestas explicaciones. Y aquí está la copia de la última cena, está en la abadía de Tongerlo en Amberes, cerca de Amberes, en esta abadía que fue levantada en 1130. Y definitivamente Cristo y San Juan son de la mano, porque aparece la huella de Leonardo, del propio autor, y el resto de apóstoles son de sus alumnos. Andrea Solario y Gianpetrino. Aparecen bocetos en todos los demás, excepto en el de Jesús y en el de San Juan Bautista. Esa es una copia que vale la pena ir a conocer a Amberes. Y esta es la última tomadura de pelo de Leonardo, que no fue Leonardo. Hay muchas dudas realmente sobre el restaurante que puso con Sandro Botticelli, pero hace unos 10 años aproximadamente salió este libro y lo corrimos a comprar, yo lo compré.
las notas de cocina de Leonardo da Vinci. Leonardo se inventó, decía el libro, el tercer pincho del tenedor, para que fueran 3. Leonardo se inventó las servilletas. Se dicen que los Sforza tenían unos conejos en unas jaulas donde se limpiaban las manos después de comer con grasa y se limpiaban sobre los conejos. Entonces todo eso viene a alimentar esta serie de mitos. Y las notas de cocina de Leonardo da Vinci. Dice que es el invento de la servilleta. Pero los autores, un par de ingleses, dijeron, no, ¿saben qué? Perdonen, esto fue toda una tomadura de pelo. Y aquí aparecen los diferentes inventos que había hecho Leonardo, y era la torre para la defensa del castillo de Sforza, era el pimentero. El carro era para partir vacas. De manera que lo llamaron el Códice Romanov, porque llega hasta Rusia y lo tuvieron los zares allá durante un tiempo y después se pierde, y entonces ese Códex Romanov fue el santo grial de muchos vincianos durante los últimos años, pero aparece la publicación, dice, no, perdónenos, pero después de estos 15 años no podemos soportar más esta ironía y esta mentira, de manera que es espurio. Y finalmente, esta es una casa muy cerca del castillo de Amboise. Amboise está en la región del Loira o del Loire, como dicen los franceses, donde está Chambord, Chenonceau, los grandes castillos reales. Y esta casa, que parece un castillo, fue la casa que le dio Francisco I, se llama Clos de Lucé, a Leonardo, y pues lo tratan de adaptar a lo que tenía Leonardo en su momento. Les repito, el Bautista, San Juan Bautista, Santa Ana, la Virgen y el Niño, y por supuesto no está la Mona Lisa, porque ya se le habían vendido se le habían pasado al Palacio Real. Y pues retrata y representa el taller de Da Vinci. Y la última mentira es cuando dicen Leonardo muere en Clos de Lucé en los brazos de Francisco I. Incluso Jean-Auguste Dominique Ingres dibuja o pinta la muerte de Leonardo. El rey estaba muy lejos del castillo cuando muere Leonardo. Yo no sé si ustedes siguen con esa sensación que les di al principio de qué diablos voy a decir yo después de esto, pero eso era lo que tenía para decirles. Muchas gracias. No agradecí al doctor Bernardo Campo por la invitación, a Orlando, por supuesto, gracias. A la doctora Claudia, que me recibe con invitados también, y a todos ustedes por venir, muy amables.